Vamos a Venezuela, donde se registraron 195 casos positivos y 9 fallecidos en este país, además de la situación de cientos de venezolanos que están retornando al país. Se registró un regreso desde la ciudad de Cali, en Colombia, tras la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, un tema que conversamos junto al periodista Fernando Tineo. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Soledad, buenas noches. Fernando, ¿qué nos puedes contar de las últimas cifras que se han entregado? ¿Se mantiene el número que nos habías informado la última vez? ¿Y cómo sigue también la situación de los venezolanos que están retornando al país? Bueno, hoy Nicolás Maduro, hace aproximadamente una hora, hablaba de que hay 7 nuevos casos positivos de COVID-19 y con eso llegamos a 204 casos en Venezuela. No ha muerto otra persona, así que la cifra de fallecidos se mantiene en 9, según los datos que entrega el régimen de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy han logrado hacer, según dijo Maduro, 268.503 pruebas a diferentes personas que de alguna u otra manera han presentado síntomas al menos parecidos a los del virus COVID-19. Con respecto a las personas que han venido llegando a nuestro país por las diferentes fronteras, inclusive aéreas, por traslado que está haciendo el propio régimen de Nicolás Maduro vía aérea con la línea Conviasa, que es la línea estatal. Por ejemplo, las personas que han llegado por esa vía, por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, los han llevado a un hotel en el mismo estado Vargas, donde está el aeropuerto, a 20 minutos de Caracas. Allí les quitan el pasaporte, les quitan los teléfonos y les hacen las pruebas. Una vez que estas personas les entregan los resultados 2 días después o 3 días después, bueno, son llevadas hasta acá, hasta la ciudad de Caracas, y allí les dicen que tienen que resolver cómo irse, si no viven en Caracas, a sus diferentes estados. Les entregan un salvoconducto para que, al ser reparados en alguna alcabala en el traslado, que hay muy pocos traslados, hay que decirlos, acá en Venezuela, el tema de la gasolina, además el tema de la cuarentena, la movilidad ha caído muchísimo en el país y hacia el interior del país. Entonces las personas, bueno, si no tienen un familiar acá en Caracas, un conocido acá en Caracas donde los pueda alojar, es bastante difícil la movilidad. Lo mismo está ocurriendo en el ingreso por Brasil o desde Brasil a Venezuela y desde Colombia a Venezuela. Hay personas que inclusive en el estado Táchira, por ejemplo, hay personas que no han querido cumplir la cuarentena cuando ingresan desde Colombia debido a las condiciones en las que las tienen en los lugares, y hemos visto a través de las redes sociales cómo han abandonado el refugio y se han ido a sus lugares de origen. Así también en Brasil ha pasado, las personas les entregan el pasaporte luego que les dan el resultado de las pruebas, pero sí las llevan hasta la ciudad de Puerto Ordaz, que es la más cercana, la ciudad más cercana a la frontera, digamos urbanizada, y allí pueden pues movilizarse hacia sus destinos de origen. No hay una cifra oficial, Soledad, de cuántas personas han ingresado al país por la frontera o vía aérea. Este vuelo del que les comento, eran 133 personas que habían llegado. Se habla de más de 500 personas en el estado Táchira. Sin embargo, por la frontera con Brasil no hay una cifra exacta de cuántas personas están ingresando al país. Soledad. Perfecto, Fernando. También quería preguntarte por qué pasa con la situación de las cárceles allá en Venezuela, porque tengo entendido que hoy hubo un incidente en la cárcel de Ramo Verde. ¿Y qué nos puedes contar al respecto? Ayer, Soledad, hubo una situación en la cárcel de Ramo Verde. Un colega periodista de nombre Eligio Rojas colocó en su cuenta en Twitter que se había hecho una requisa en la cárcel de Ramo Verde, que es la cárcel militar, que está ubicado muy cerca de Caracas, a unos 25 o 30 minutos de acá, de la capital de Venezuela. Allí están presos políticos militares y presos comunes militares y civiles. También. Bueno, aparentemente una llamada del general Christopher Figuera, que como ustedes saben fue el director del SEBIN
fue el que liberó a Leopoldo López y está en Estados Unidos y de alguna manera está colaborando con el gobierno de Donald Trump, aparentemente este general hizo algunas llamadas a algunos militares que están detenidos en la cárcel de Ramo Verde y esto generó una requisa por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Eso aparentemente no pasó de allí. No hubo saldos que lamentar de personas heridas o traslados de presos de allí a otros lugares. Ahora, las cárceles en general en nuestro país, voy a utilizar una frase de quien es el comisionado para derechos humanos de Juan Guaidó, que es el señor Humberto Prado. Él era, antes de este cargo, era director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y él decía que las cárceles venezolanas fueron convertidas en depósitos de seres humanos. Hay más de 50.000 personas privadas de libertad en Venezuela y por supuesto la capacidad es muy inferior a la cifra de personas que están detenidas. No hay información clara, por ejemplo, en medio de esta pandemia del coronavirus, no sabemos qué está haciendo el Ministerio Penitenciario del régimen de Nicolás Maduro con las personas que pudieran estar presentando algún síntoma de alguna neumonía atípica en las cárceles y que pudiera tratarse de COVID-19. No sabemos, no hay información en torno a esto. Soledad. Perfecto, Fernando. Seguimos atentos a cualquier novedad y retomamos el contacto contigo durante mañana. Que estés muy bien. Buenas noches, Soledad.